Seguimos haciendo Tenemos que hablar de justicia y para profundizar en el tema de este capítulo nos acompaña una gran invitada. Estamos junto a Mariela Hernández, jueza del 15º Juzgado de Garantía de Santiago y presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados. Muy bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar el día de hoy aquí con ustedes, sobre todo hablando de temas tan importantes como la justicia y la seguridad de los jueces. Magistrada, muchas gracias por acompañarnos en esta jornada y para comenzar, no es sorpresa para nadie, Chile enfrenta un momento complejo en materia de seguridad. Usted ejerce la carrera judicial hace ya bastante años, hoy, lo decía nuestra compañera, está en el 15º Juzgado de Garantía de Santiago y desde ahí, ¿cómo ha visto usted mutar el delito y los imputados propiamente tal con el paso de los años? ¿Estamos hoy ante un momento mucho más complejo quizás que hace años? Sí, efectivamente estamos en una situación bastante más compleja yo diría, antes de la pandemia. Yo creo que hay un punto de inflexión en cuanto a el tipo de criminalidad que nosotros estábamos acostumbrados a ver y lo que hoy día se nos presenta diariamente. Y no tan solo por la calidad de los imputados, que claramente ha ido en aumento, los imputados de nacionalidad extranjera, en especial aquellos que no tienen residencia en Chile y que o han entrado por pasos irregulares o bien de manera legal y se han quedado más tiempo. Y yo creo que en ese sentido se debe también no tan solo a la situación de Chile en general, sino que a lo que ha vivido la región en los últimos años, o en la última década, incluso un poco más. Y me parece que nosotros lo estamos viendo hoy día, porque por la ubicación geográfica es el último país donde llega cierto tipo de criminalidad y se adoptan cierto tipo de conducta. Lo que no quiero decir con esto que el usuario nuestro sea únicamente un usuario que no sea nacional o que no tenga residencia en Chile. Pero sí hay ciertas conductas que antes no se utilizaban para cometer delitos o se utilizaban de una forma muy excepcional a lo que es hoy día. Yo creo que uno de los ejemplos más claros era el hecho de los ciudadanos extranjeros que eran detenidos por el traslado de la droga, era lo que se conoce como los burreros. Hoy día, y no hoy día, sino que ya hace varios años, hemos visto organizaciones criminales cuya composición no son tan solo de nacionalidad chilena, sino que también de otras nacionalidades. Claro, bueno, yo quiero retroceder un poco en el tiempo, magistrada. Quiero ir al año 2023, porque usted dijo una frase que encendió las alarmas y era, la cito textual, por primera vez estaría involucrada una organización criminal en amenazas directas a la vida de magistrados. ¿Cómo cambió la interna del Poder Judicial tras constatar que bandas transnacionales ya no solo desafían a las policías, sino que apuntan directamente a los jueces, que es la jerarquía? Efectivamente, en esa oportunidad nosotros tomamos conocimiento de la amenaza a los jueces del 7º Juzgado de Garantía proveniente de esta organización criminal de origen extranjero que es el Tren de Aragua. Y era la primera vez que se tomaba conocimiento porque no tan solo era la amenaza a un juez, sino que era la amenaza a los jueces de ese tribunal. Y por cierto, eso cambió el tema de cómo miramos la seguridad o cómo veníamos mirando la seguridad respecto de los operadores del sistema de justicia, porque aquí no quiero incluir no solamente a los jueces y juezas, o ministros, relatores, secretarios que forman parte del sistema de justicia, sino que también los fiscales, las defensas y en general también en otros tribunales que es desconocido muchas veces situaciones de peligro que se viven. Y en esa oportunidad era o fue la primera donde se alertó
de esta situación, porque nosotros en otras oportunidades habíamos recibido amenazas, incluso en las propias audiencias nos habían amenazado, pero se debía más a situaciones puntuales, a determinadas características de los imputados que muchas veces venían por causa de violencia intrafamiliar, entonces venían con una cierta connotación como sentimental, claro, frente a esto, una impotencia, pero en esta ocasión era a propósito justamente de una causa de crimen organizado donde se recibió una denuncia respecto de la amenaza hacia los jueces. Magistrada, y en ese mismo sentido, los jueces, dependiendo de la magistratura a la que pertenezcan, aún más los ministros de las distintas cortes de apelaciones o suprema, cuentan hoy en día con distintos elementos que garantizan su seguridad. Pero hace algunos días distintos medios de comunicación levantaron una noticia que emana desde la Contraloría y que dice relación justamente con el hecho de que la propia Contralora, Dorothy Pérez, haya autorizado, vía trato directo aparentemente por lo demás, un blindaje para el auto en el que ya se traslada por un monto cercano a los 28 millones de pesos. Hasta ahí uno puede decir, ok, todo bien, es una autoridad que requiere seguridad, pero ese nivel de gasto, ese nivel de blindaje no lo posee ni siquiera la presidenta de la Corte Suprema, por lo demás. Entonces, en ese mismo sentido, ¿sienten que ustedes que las medidas que tienen actualmente, como los escoltas o los puntos fijos, son suficientes o el Estado chileno está reaccionando tarde ante este fenómeno que por lo demás en países de otras regiones ha costado vida ya? Sí. Primero, no tenemos escolta. Segundo, no tenemos puntos fijos. Tercero, los jueces nos trasladamos en nuestros propios autos. Cuarto, no hay ni siquiera un protocolo que regule situaciones excepcionales o protocolos en general. Que si nosotros tenemos que reconocer es que hoy día la seguridad de los jueces ha sido enfrentada en especial por los poderes del Estado como el Ejecutivo y el Poder Legislativo como prioridad, entendiendo la importancia que tiene la función de los jueces como quienes somos la garantía de un Estado de Derecho. Pero aquí quiero ser súper clara y categórica. Nosotros en el año 2019, a propósito del estallido social, nos enfrentamos en los tribunales a situaciones nunca antes vistas, a lo menos en la mayor parte del territorio nacional. Porque sí, los tribunales, sobre todo de la macrozona sur, especialmente Cañete, que es una de las zonas de mayor complejidad, sí habían tenido de ellos ataques a los tribunales. Pero nosotros nos vimos enfrentados al año 2019 incluso a tribunales que terminaron quemados, como lo que ocurrió con el Tribunal de Letras de Colina, que al día de hoy sigue funcionando en dependencias de la municipalidad. Y nosotros le dijimos, me refiero como asociación de magistradas y magistrados, le dijimos al presidente de la Corte Suprema en ese minuto que no había ningún tipo de medidas de seguridad. Y finalmente actuamos de manera más bien intuitiva, comunicándonos con los presidentes de la Corte, dándole cuenta cuando en las inmediaciones habían situaciones complejas, porque hay tribunales que están ubicados de una muy mala forma estratégica, que en definitiva al lado de supermercado, que en esa época estratégicamente estar al lado de un supermercado, incluso al lado lamentablemente de una comisaría, generaba una situación de vulnerabilidad. Y lamentablemente desde el 2019 que nosotros levantamos esto hasta ya el 2023, puntualmente en las jornadas de reflexión de la Corte Suprema no se hizo nada. Se dice que la pandemia paralizó muchas cosas, pero lo cierto es que se pudo haber avanzado en el tema de seguridad de los jueces y no se hizo. Y ahora, el año 2023, ahora me refiero hace un par de años, la asociación primero crea una comisión de seguridad que está a cargo de, yo estoy a cargo. Segundo, nosotros nos reunimos anualmente en las convenciones nacionales de magistradas y magistrados. Creamos una comisión para hablar expresamente del tema de seguridad.
Y de eso salieron grandes acuerdos. Y además fuimos a exponer en las jornadas las prejornadas de reflexión de la Corte Suprema, dando cuenta las principales materias de interés del gremio, dentro de los cuales estaba justamente la seguridad. Bueno, no les voy a explicar cuánto ha costado, pero para hacerles un resumen claro de esto, recién ahora en el mes de marzo o abril, si mal no recuerdo, se constituye la mesa intersectorial para efectos de generar un protocolo de seguridad y aquí es importante que se sepa, de todos los operadores del sistema de justicia. No es algo que solamente incluya al Poder Judicial o a los jueces. Entonces, lamento decir esto, pero llegamos tarde. Llegamos tarde porque ya la criminalidad ha cambiado, hemos visto cómo se ha incrementado la violencia en ciertos tipos de delitos y siempre lo hemos dicho de alguna forma, el imputado, quien enfrenta una causa penal, en general es bien respetuoso de lo que era la figura del juez, que en definitiva no pasa respecto de otro tipo de usuarios del sistema. Claro. Entonces, hoy estamos trabajando justamente para tener un protocolo donde está participando, por supuesto, el Pleno de la Corte Suprema, representado por el ministro Manuel Antonio Valderrama, quien es el que preside, que además la Corte lo designa a propósito de una multiplicidad de presentaciones que nosotros hemos hecho, lo designa como ministro a cargo de temas de seguridad. También la Corte Suprema en el año 2024 crea una oficina de seguridad y que esto es a iniciativa de la asociación, a iniciativa de quienes diariamente ejercemos esta función jurisdiccional y nos enfrentamos diariamente a la ciudadanía, al descontento de la ciudadanía, descontento razonable, porque además siempre va a haber alguien que no salga satisfecho con la resolución. Claro. Siempre va a haber un 50% que va a estar en contra de lo que nosotros resolvemos. Pero además de eso, hoy día tenemos que enfrentar el cambio de la criminalidad y me parece que si no es por la asociación de magistradas y magistrados, este tema seguiría en un cajón. Y yo lo dije cuando se creó esta mesa intersectorial, que también está compuesta por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio del Interior, las policías, Gendarmería de Chile, Ministerio Público, Defensoría. Estábamos hablando también recientemente del Consejo de Defensa del Estado, porque también ellos tienen la representación en materia penal de los delitos más complejos. Entonces, yo lo dije desde un minuto, no basta un protocolo. Aquí lo que se necesita es una ley que tenga financiamiento, una ley que permita prevenir situaciones que puedan poner en riesgo a los jueces. Porque hoy tenemos leyes que sancionan, pero ustedes saben que el derecho penal siempre llega tarde, porque el derecho penal llega a sancionar. Sí. Y no es labor del Poder Judicial, no es labor de los jueces la prevención del delito, sin perjuicio que existen, por ejemplo, los tribunales de tratamiento de drogas que han sido sumamente exitosos para los efectos de rehabilitar a personas que cometen cierto tipo de delito producto de consumo problemático de alcohol y droga. Pero en ese sentido, lamentablemente, recién ahora y a propósito de situaciones que han ocurrido, se ha puesto en la palestra la seguridad de los jueces. E insisto, llegamos tarde, pero yo creo que aún estamos a tiempo. No debemos olvidar que tal como lo manifestaba usted, esto es en otros países de la región ha puesto, o sea, de hecho en Bolivia hace un par de semanas mataron a una jueza que estaba incluso con medidas de protección.
el fiscal de Paraguay, y así lamentablemente casos que antes eran aislados, pero ahora se están haciendo más comunes. No vamos a entrar en detalle de lo que pasó en los 80 y 90 en Colombia y México, pero me imagino que nadie quiere que nosotros lleguemos a eso. Claro. Bueno, yo tengo una pregunta que es sobre las zonas específicas que son más riesgosas. Usted ya nos mencionaba la macrozona sur, pero, por ejemplo, nosotros queremos saber qué tan expuestos están hoy los jueces en esas regiones que son tan complicadas, no específicamente en Santiago. Usted nos mencionaba la región de Ñuble, por ejemplo, y nos mencionó un caso puntual acá en Colina también. Pero también queríamos saber si hay tribunales donde se trabaje con legítimo temor, es decir, un tribunal que al día de hoy los trabajadores no se sientan tranquilos o con la seguridad suficiente para ejercer sus labores. A ver, yo creo que decir que los jueces no trabajamos seguros hoy día no es tan así. Okay. Lo que sí, los jueces no trabajamos con medidas de seguridad específicas. Hay una situación que ocurre a lo largo de todo el país, y es que los tribunales no tienen custodia o no tienen resguardo del Estado. Siempre se ha pensado que Gendarmería de Chile está a cargo de custodiar los tribunales, porque claro, vemos el Palacio de Tribunales donde hay gendarmes, sí, las Cortes de Apelaciones, también vemos el Centro de Justicia aquí en Santiago, que es como el más emblemático porque es el más grande, pero yo les digo de manera sencilla que los tribunales del país tienen guardias de seguridad. Esa es la custodia. ¿Privada? Sí, privada. Y que se licita, y hay que ver ahí cómo se confeccionan las licitaciones, qué es lo que se pide, que no pasa por nosotros, no pasa por la Asociación de Magistrados, que hoy día la Asociación de Magistrados está en una posición muy, muy superior respecto incluso de quienes ven estas bases de licitación, porque nosotros somos los que trabajamos día a día con la realidad. No es lo mismo hacer partícipe a quienes trabajan diariamente en tribunales que aquellos que están a cierta distancia requiriendo información. Entonces, lo primero es que los tribunales hoy día no tenemos medidas especiales de seguridad. Quiero pensar que en ese sentido debiéramos avanzar para a lo menos tener una protección respecto a los tribunales. Nosotros los jueces nos debemos a la Constitución y a la ley. Los jueces hoy día, si bien no trabajamos con las condiciones de seguridad que correspondan, seguimos ejerciendo nuestra labor jurisdiccional de la forma más responsable y con el compromiso que requieren las personas que concurren a nosotros, a los tribunales, a resolver sus problemas. Magistrada, usted lo decía, no existen en la actualidad elementos de seguridad propio para los juzgados, para los distintos órganos donde se fallan, donde se ejerce la función jurisdiccional. El pilar fundamental de cualquier juez es la imparcialidad. Ustedes son humanos. ¿Qué tan difícil es mantener esa imparcialidad cuando un magistrado entra a una sala sabiendo que ustedes mismos, sus propias familias, pueden ser amenazadas por aquellas personas que están sentadas en el banquillo de los acusados? ¿Se falla de manera imparcial? ¿Cuesta mucho mantener esa imparcialidad? Nosotros fallamos de manera imparcial. Nosotros no entramos a una sala de audiencia pensando que la persona que está requiriendo la decisión jurisdiccional va, en definitiva, a poner en riesgo nuestra seguridad o la seguridad de nuestra familia. Eso no es un tema con el cual nosotros nos sentamos en el estrado a ejercer nuestra labor que por mandato constitucional nos corresponde de ejercer la judicatura. Lo que tienen que hacer los demás poderes del Estado es garantizar que eso no ocurra, que llegue el día de mañana un juez que reciba una amenaza a propósito de una causa puntual, y eso es lo que nosotros hemos demandado. Aquí no se trata de tener protocolos, sino que aquí lo que hay que tener es una ley integral que parta sobre la base de la prevención. Una ley, me voy a atrever a decirlo, incluso de inteligencia
para poder determinar dónde están los principales focos de conflicto que puedan poner en riesgo la independencia judicial. Claro. ¿A través de qué? A través de amenazas hacia los jueces. Yo le garantizo que de los jueces que están hoy día y que han recibido amenazas, no han resuelto de una forma distinta por este hecho. Bueno, yo siguiendo esa misma línea de Vicente, también tengo una pregunta, pero es más del factor psicológico. Si existe un estrés en el tribunal o un riesgo latente a que un juez decida inhibirse o suavizar una medida cautelar por temor a represalias de organizaciones criminales. Usted nos acaba de mencionar que ustedes no entran con ese miedo, pero efectivamente ahora estamos enfrentando un crimen organizado que es internacional, que no sabemos específicamente cómo está funcionando y hasta qué nivel puede llegar. Entonces quería saber si en ese sentido ha cambiado algo o se mantienen igual con la templanza. Nos mantenemos igual con la templanza. Igual, el compromiso, la integridad, la probidad. Nosotros en ese sentido nos mantenemos en la misma condición de el primer día que partimos ejerciendo la judicatura. Magistrada, pasando ya al debate público y lo que se habla en el día a día, ya saliéndonos de la seguridad propia de los órganos que conforman el Poder Judicial. A veces la ciudadanía o las autoridades públicas critican esta llamada puerta giratoria, ¿no? O la liberación de ciertos imputados. Usted ha sido tajante en distintos momentos en que los jueces se rigen por las leyes, no por instructivos. Y en esa misma línea siente que la política o el Ministerio Público en ciertas oportunidades traspasan esta responsabilidad de la crisis de seguridad que se vive hoy en día en Chile a los jueces para descomprimir la presión social a través de este mismo concepto, por ejemplo, de la puerta giratoria, de que muchas veces el Ministerio Público logra agarrar a la persona que se estaba buscando, que pasa a los tribunales y que termina saliendo con distintas medidas cautelares que no son la prisión preventiva, por ejemplo. Yo creo que lo primero que tenemos que tener en claro que la crisis de seguridad no es responsabilidad de los jueces. A nosotros no nos corresponde la prevención del delito. Esas son políticas públicas que tienen que adoptar los estados. Por cierto, nosotros somos parte de un poder del Estado. El concepto de puerta giratoria, o mal llamado concepto de puerta giratoria, yo creo que se utilizó en un momento donde había bastante desconocimiento de la realidad de los tribunales. E incluso me atrevo a decir que hoy día sigue habiendo el mismo desconocimiento de cuál es la función que realizan los jueces y cuál es la función que realiza el Ministerio Público. Uh-huh. Y en ese sentido es muy importante la responsabilidad que tiene los demás poderes del Estado. Y me parece, y lo hemos dicho, que lo que corresponde aquí al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo es robustecer al Poder Judicial. Es protegerlo a propósito de justamente este cuestionamiento que se hace de lo que es la puerta giratoria. Tanto así que cuando este concepto se hizo tan popularmente conocido, la Corte Suprema informó y dijo que del 100% de las prisiones preventivas que se pedían, se otorgaban un 97, un 98%. Entonces, en ese contexto hay que analizar caso a caso. Obviamente, como ciudadano, si yo escucho que una persona cometió un delito y tiene 20 pasadas o 20 órdenes de detención, genera un impacto. Claro. Y dice, pero ¿cómo los jueces? Uh-huh. Pero hay que ver por qué tienen 20 órdenes de detención. Hay que ver qué tipo de delitos iban de la mano. Hay que ver si fueron absueltos porque no se acreditó su responsabilidad. Son muchos los factores. Entonces aquí yo creo que uno tiene que ser responsable en cómo se entrega la información. Yo, para serles bien honesta, a mí me preocupa muchas veces lo que en las noticias se señala a propósito de ciertas vocerías que realizan autoridades y la verdad es que es complejo si no se entrega la información completa, no generar alarmas. Uh-huh. En los delitos más graves, el Ministerio Público o el querellante son los que tienen
bueno, quien tiene la acción para poder pedir la prisión preventiva La carga de la prueba. es el Ministerio Público o la parte querellante. Si ellos no la solicitan, el juez no puede decretar la prisión preventiva. O sea, no hay ninguna posibilidad de eso. Claro. Y a propósito de lo que es esto de la puerta giratoria, los delitos más graves, si el tribunal no decreta la prisión preventiva o la revoca, existe la posibilidad de que el Ministerio Público apele en audiencia. Ujú. Entonces esa persona no va a recuperar su libertad mientras la Corte de Apelaciones respectiva no revise la resolución. Entonces yo me hago la siguiente pregunta. Si un juez o una jueza no dio la prisión preventiva, si después 3 jueces que por la forma como está compuesta nuestro ordenamiento jurídico son los encargados, los ministros, de revisar nuestras resoluciones y confirman esa no prisión preventiva o no a la prisión preventiva, 4 jueces, ¿hay algo o no hay algo? Claro. Lo mismo nos pasa, y yo se lo he dicho también a varios miembros de la legislatura, a nosotros los jueces de garantía no nos gusta decretar las ilegalidades de la detención. Bien. Porque si decretamos la ilegalidad de la detención es que el procedimiento no se ajustó ni a la Constitución ni a la ley. Ujú. Y eso, por cierto, es nuestra labor. Los jueces de garantía tenemos que resguardar el cumplimiento de la Constitución y la ley. El debido proceso. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa si no se cumple con esto? Nosotros estamos obligados a hacerlo. Ujú. Y eso es lo preocupante. Y es lo que yo lo he dicho en algunas oportunidades en mis resoluciones. La reforma procesal penal, la que yo defiendo, Ujú. porque la da una transparencia nunca antes vista. Yo creo que de todas las materias, la materia más transparente hoy día es la reforma procesal penal. Lleva ya, desde el año de las primeras regiones, lleva 26 años. En la región metropolitana lleva, yo estoy mal en la fecha, pero lleva 12, 15, Ujú. no más, desde el 2005. Sí. 21 años. 21 años. Sí. Y todavía hay procedimientos que se declaran ilegales. Mm. ¿Dónde está el problema? Entonces, si nosotros no capacitamos, nosotros, me refiero al Estado en general, nos capacitan a quienes están a cargo de la investigación, es muy complejo poder, en definitiva, llevar adelante a una persona que tiene el derecho al debido proceso para enfrentar un juicio. Claro. Entiendo. Conversamos en este nuevo capítulo con Mariela Hernández, jueza del 15º Juzgado de Garantía de Santiago y presidenta por lo demás de la Asociación Nacional de Magistrados. Magistrada, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, seguimos haciendo Tenemos que hablar de justicia. ¿Ya? Ok, este es el momento incómodo de la... Yo tengo que asentir con la cabeza. Ujú. 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 Sube. Yo estoy bien.